La Corte Constitucional de Colombia otorga 16 curules más del Congreso a las FARC. Ya van 26 curules que le otorgaría prácticamente una mayoría en el Parlamento para comunizar a Colombia. Estamos entre la horca y la guillotina. O nos entregan a las hordas incendiarias o en la propia institucionalidad que en aras de respetar el Acuerdo de La Habana va a comunizar a Colombia. Y los colombianos es el momento de reaccionar, porque estamos solos. Ni poder político, ni poder religioso, ni los medios, ni los organismos internacionales nos van a ayudar. Debemos hacernos respetar, aprovechar de nuestras experiencias y salvar nuestra patria. Quédese para ver la cruda realidad y lo que podemos hacer. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Lo invito a que se suscriba a nuestro canal si aún no lo ha hecho, porque de eso usted puede sacar un grandísimo provecho. Apriete la campanita y así también nos acompaña para saber qué pensar y qué podemos hacer para salvar a Colombia del actual desastre. También lo invito, y casi como una súplica, que ingrese al vínculo de Articulación Colombia, que colocaré aquí abajo, para que unamos esfuerzos y evitemos que las FARC o el Comité del Paro nos gobiernan. Particularmente, yo les pido que apoyen Articulación Colombia, porque de esa manera será posible en este momento hacer con que jóvenes de Cruzada puedan durante las vacaciones del mes de junio estar de ciudad en ciudad difundiendo manifiestos, esclareciendo sobre este panorama, denunciando la traición y convocando una sana reacción en el marco de la ley. Y esos jóvenes líderes generosos que quieren defender la patria estarán por usted abordando a los colombianos de bien para unir esfuerzos, denunciando la traición por la que los medios de información solo tienen voz para los comunistas, igual los órganos internacionales y la pasividad de la institucionalidad. Jóvenes que defienden a la Policía Nacional y al buen orden de Colombia para que no se sientan solos, que sean una barrera. Vamos a levantar una barrera contra el comunismo. Cada joven de esos cuesta la financiación de esta caravana durante el mes de junio $1 millón para solventar los gastos de esta gira. Esto no es nada. Serán 10 jóvenes que estarán por varias ciudades haciendo esta campaña tan importante en nuestra actual coyuntura. ¿Quiere usted financiar uno que tenga el orgullo de que sea su voz o esa voz que lo interpreta a usted para defender nuestra Colombia católica? Ingrese entonces al vínculo de Articulación Colombia y dese ese gusto, que Dios lo recompensará. Bueno, quiero hablar sobre esta noticia dramática. La Corte Constitucional de Colombia entrega al Congreso al comunismo. La noticia salió en todos los periódicos. Voy a leer una del País, que ocasionalmente fue la que yo imprimí. Dice así: Corte reactivó las 16 curules de paz en el Congreso para víctimas del conflicto. La Corte Constitucional falló a favor de las víctimas del conflicto de la extinta guerrilla de las FARC y dio vía libre para que se reactiven las 16 curules de paz en el Congreso de la República. Ustedes se acuerdan que ya a ellos se les concedió 10 curules gratis sin votos. Es decir, ya tenemos voz de los comunistas, terroristas, criminales, pedófilos, violadores y digamos, crímenes de lesa humanidad, criminales de lesa humanidad. Ya nos representan ahí y están presionando ya. La vicepresidenta del Congreso es una terrorista, ¿cierto? Pero ahora van a tener 16 más. Es para las víctimas del conflicto.
Ah, Luis Fernando, pero qué bueno, entonces son 16 curules para las víctimas de las FARC, es decir, para todas esas personas que sufrieron todo el terrorismo de 50 años de las FARC. Permítame desilusionarlo, pero no es así. Son 16 curules que no son para las víctimas de las FARC, sino para los pro-FARC, los que se supone que son disque víctimas del Estado, de manera tal a que ellos suman ya 26 curules. Eso significa que ellos, con una alianza de un partido verde o de la U o cualquiera de esas porquerías que ya realmente gobiernan el país, ellos ya tienen una mayoría absoluta y ellos pueden gobernar y hacer de Colombia una Venezuela. Continúo. Este viernes, la Corte falló una acción de tutela que el senador Roy Barreras había instaurado contra la mesa directiva del Senado de la República, después de que no había sido aprobada el proyecto de ley que daba vía a la creación de las curules de paz. Aquí entra una cuestión, es que ese acuerdo de La Habana es ilegal porque nosotros votamos por la no refrendación el día 2 de octubre del 2016, pero Roy Barreras, pegado a la letra, como eso fue firmado violando el Estado de Derecho, porque en este país ya no existe Estado de Derecho, pero violando el Estado de Derecho ellos firmaron ese acuerdo y ahora se rasgan las vestiduras por el respeto de un acuerdo que no debió haber sido firmado porque es ilegal, y en ese sentido gana esa tutela para que ellos implementen 16 curules más que son de las zonas de la guerrilla, etcétera, etcétera, pero que son personas de las FARC, no son personas contra las FARC. Aquí no hay democracia y ese acuerdo no fue un acuerdo, eso fue una rendición, porque todo favoreció fue a las FARC, era para darle el gobierno a las FARC. Muchas personas me decían a mí, y hasta personas que están gobernando en este momento, pero no voy a decir el nombre por respeto a ellas, me decían, no, Luis Fernando, ese acuerdo no se va a implementar nunca, eso va a quedar como letra muerta. Yo les digo, se da cuenta que con el comunismo no se juega. Continúo la noticia. Según explicó Barreras, la decisión del alto tribunal, que fue dividida 5-3 a favor de las curules, permitirá que en el próximo periodo en el Congreso haya presencia igualitaria de los victimarios y de las víctimas de las FARC. Eso es mentiras. Son víctimas todas pro-FARC y no son víctimas de las FARC. Eso es mentiras, ¿no? El acuerdo de paz que firmamos puso a las víctimas en el centro y por eso pedimos la elección de 16 curules para ellas y así no generar el desequilibrio de que hubiese curules para los victimarios que dejaron las armas y no para las víctimas, dijo el senador. El senador piensa que los colombianos somos estúpidos, porque no solamente los victimarios están, sino aquellos que son cómplices, que son dizque las víctimas del Estado. Y ahí no existe un verdadero equilibrio. Lo que quiere Roy Barreras es tener una mayoría parlamentaria virtual de las FARC, es decir, más votos a favor de la gobernabilidad pro-FARC, pro-Venezuela. Entonces, además, detalló que aunque la discusión había entrado en un limbo por cuenta de la oposición, ahora al reconocerse la tutela que él interpuso, la Corte Constitucional garantiza la representación de 9 millones de víctimas. Queda claro que solo las víctimas podrán acceder a las curules, no podrán ser para los políticos y para los desmovilizados. Usted se da cuenta del eufemismo de ese señor, no sabría decir si es caballero en sí, pero en todo caso dejémoslo por ahí. Son entonces 16 más, son 26 curules con voz y voto en el Congreso, supone una mayoría y un control del Congreso, porque sería fácil hacer una coalición con partidos verdes de la U, como yo ya dije, y legislar al buen estilo de Maduro.
Ellos contarán ciertamente con el aval de la Corte Suprema de Justicia, que va a ver muy bien cómo se está configurando el Acuerdo de La Habana. También, claro, el cartel de la toga, porque todo eso se movió con mucho dinero y en su tiempo todo eso fue denunciado. Contarán también con el papel de los organismos internacionales presionando, y tendremos a la ONU verificando eso. Y con las bancadas poderosas del Congreso de los Estados Unidos, que exigirán la aprobación del Acuerdo de La Habana, como lo hicieron ya 55 parlamentarios demócratas. Contarán, oh dolor, con el apoyo y la presión de las conciencias que mantiene muy activa al Papa Francisco contra Colombia. Esa misma presión de las conciencias con la que ya presionó para que se firmara el Acuerdo de La Habana, y hasta presionó indicando que no se firmase ese acuerdo, que mientras no se firmase ese acuerdo, él no visitaría Colombia. Y en efecto, solo visitó a Colombia después de que fue firmado el Acuerdo de La Habana. Es decir, estamos solos, mi estimado amigo colombiano católico. Nosotros estamos en este momento entre la horca y la guillotina. ¿Por qué yo digo esto? O nosotros nos dejamos amedrentar del paro con todos esos tuits incendiarios de Petro presionando para continuar con los desmanes y el paro en todo el país y desautorizar a los burgueses que se oponen, como él lo dice, y de esa manera caer en el diálogo capitulacionista para entregarnos al comunismo, como ya sucedió en Chile, con la misma táctica de desestabilización en la que Piñera hizo un trabajo primoroso. Ellos necesitaron Piñera. Y yo hago aquí un apelo al doctor Duque. En este momento defendemos la institucionalidad, pero los colombianos de bien no vamos a aceptar que usted capitule y negocie como Piñera, porque no tiene derecho. Usted representa la legitimidad y no la entrega y la capitulación. Ya tuvimos mucho con Santos. Por favor, usted pare de dialogar, pare de capitular y pare de rendirse. No, por un lado, o permitimos que sigan quemando con voraces incendios otros palacios de justicia, como los que quemaron ayer en Tuluá, ¿cierto? O entonces nos entregarán a las comitivas de comisionados de paz, que en realidad son comisionados de rendición, de capitulación vergonzosa. Eso por un lado, la horca. O entonces por otro, la guillotina. O entonces nos dejamos que sea la misma institucionalidad que nos ahorque, otorgando mayorías parlamentarias a las FARC, o implemente un acuerdo espúreo e ilegal, porque nosotros votamos no en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, y valga la repetición, y seguiremos desde este canal repitiendo que eso fue una ilegalidad y que desde ese momento no ha habido Estado de Derecho en Colombia, porque aquí no hay democracia. Aquí hay una violación flagrante del Estado de Derecho desde el 2016, cuando se firmó ese acuerdo espúreo que nos amarró para el comunismo. Entonces ya la institucionalidad criptocomunista que acelera el paso para esa implementación total del acuerdo. Por lo tanto, concluyo, es el momento de la reacción. Colombianos de bien, colombianos católicos, o reaccionamos ahora o no lloran después la pasividad comodista. Es muy fácil estar en unas chanclas, tranquilo en casa, deplorando la situación, pero no luchando por el país. No se queje después que tenga que salir, así como todos los vecinos venezolanos hoy en día viven en una verdadera diáspora por el mundo entero, porque ya no tienen lugar en su propia patria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra gente paisa, que siempre se ha caracterizado por ser tan reactiva contra el comunismo? ¿Por qué hasta ahora no ha sido convocada una gran marcha multitudinaria contra esas marchas como las que hicimos en la época de oposición al Acuerdo de La Habana? ¿O es que o estamos pensando egoísticamente, o estamos confundidos, o estamos divididos? Es un llamado fraterno a la unión desinteresada. Vamos a levantar, porque la mayoría masiva de los paisas
están contra ese paro, que es una verdadera minoría de delincuentes y la peor calaña del país. Los invito, por ejemplo, a 2 eventos. El primero, vamos a participar del Rosario Público por Colombia, que está convocado para este sábado 29 a las 5 de la tarde en varias ciudades del país. Particularmente Medellín será en Junín con la playa. Pero aquí pongo la invitación aquí abajo para que ustedes vean la invitación y se ubiquen en la ciudad donde usted está. Segundo, participe de Articulación Colombia, como yo le pedí, y ayude económicamente para que un joven católico colombiano con valores esté en las calles durante sus vacaciones sin pedir un solo centavo para sí, denunciando, defendiendo la patria y generando esperanzas. De esas esperanzas se generan reacciones saludables y la salvación para el país. Somos una mayoría aplastante, vamos a animarla y Colombia será salvada con la ayuda de la gracia de la Santísima Virgen. Muchas gracias.